Buen día para todos. El tema que nos compete en esta oportunidad es la pendiente de la recta. Entonces, ustedes se preguntarán qué es pendiente. La pendiente es simplemente una inclinación, lo podemos relacionar con una inclinación. Es decir, que es como un elemento lineal, ya sea natural o construido, eh, respecto o comparado a esa línea con la horizontal. Aquí podemos observar, por ejemplo, algo que puede ser cotidiano o un caminante tiene que subir, digamos, una montaña y puede tener estas medidas. Entonces ya empieza a haber una inclinación en el terreno con respecto a la horizontal y entonces es analizar qué pasa con eso. En esta oportunidad pues vamos a analizar la recta en el plano cartesiano, no digamos relacionado con una situación cotidiana, una situación problema, solo vamos a analizar pendientes en la recta, pendientes de la recta en el plano cartesiano. ¿Ok? Bien, entonces vamos a dar inicio. El objetivo básico de este video es que se logre eh, dar la idea de cómo hallar la pendiente de una recta. Les recuerdo nuevamente, es sobre el plano cartesiano, entonces espero que practiquemos en esta semana que viene para que todos entendamos el concepto de pendiente y cómo hallarlo. ¿Ok? Bueno, aparece una M. Ya sabemos que hemos trabajado ecuaciones y esto, pero cuando estamos hablando del plano cartesiano, de ecuaciones lineales, y llega a aparecer una M, esa M representa en matemáticas pues como pendiente, la pendiente. Y nos va a representar en esta ocasión la pendiente de una recta. Obviamente después vamos a relacionarlo con, con funciones lineales, con la ecuación lineal, pero entonces nos vamos a detener en esa M que va a ser la pendiente. Bien, aquí en el plano cartesiano, todos sabemos y hemos ya trabajado en el plano cartesiano, entonces vemos que son dos ejes que están cruzados formando ángulos de 90 grados. Tenemos que el eje horizontal es el eje X, el eje vertical es el eje y que eso me genera cuatro cuadrantes. En su orden está el cuadrante 1, el 2, el 3 y el 4. Que en el cuadrante 1 estarían todas las parejitas ordenadas. Recordemos que las parejitas ordenadas es primer componente en X y luego en Y, pero en el cuadrante 1 estarían todas las parejitas de todo, tanto positivo en X como positivo en Y. ¿Ok? En cambio aquí en el cuadrante 2 tendríamos las X negativas, es decir que nuestro primer componente es negativo y tendríamos los Y positivos. Entonces en el componente Y estarían los positivos. En el cuadrante 3 tendríamos negativo en X con negativo en Y. Y en el cuarto cuadrante tendríamos positivo en X. Perdón, esperen, lo corremos aquí. Tendríamos positivo en el X en el primer componente y negativo en el segundo componente. Ok, eso sería para recordar algo de lo del plano cartesiano y los cuadrantes. Entonces, obviamente usted tiene que saber ubicar puntos en el plano cartesiano. Entonces, digamos, yo digo, bueno, este puntico, ¿qué coordenada tiene en X? Entonces, este sería la parejita menos 5 en X y en Y tendríamos 4. Ahí estamos demostrando que esta parejita se ubica en el cuadrante 2 porque el primer componente es negativo y en el segundo es positivo. ¿Ok? Bien. Entonces, esto de ubicar puntos en el plano cartesiano ya lo hemos trabajado, es un concepto que usted ya debe tener para mirar lo de pendiente. Entonces, vamos a mirar ahora lo de recta, la recta. Entonces, ¿qué pasa si yo tuviera, por decir algo, un punto, digamos el punto 3 menos 2? ¿Dónde queda el punto 3 menos 2? ¿En qué cuadrante? En el cuadrante 4. Entonces tendríamos 3 en X menos 2 en Y. Estaría por acá el punto. ¿Ok? Les pregunto,
en ese punto, por ese punto, ¿cuántas líneas rectas pueden estar pasando? ¿Cuántas líneas rectas pasan por ese punto? ¿Será que una? Pues no. Por ese punto pueden pasar una, puede pasar dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, infinitas líneas rectas por un solo punto. Entonces, ahí solamente dice 7, ahí podría pasar y es como si estuviéramos dándole todas esas líneas rectas que se pueden estar pasando eh, por ese punto. Entonces, necesitamos comprender que si tenemos ya dos puntos, por dos puntos, ¿cuántas líneas rectas pueden pasar? Ahí tendríamos y definiríamos solo una. Entonces, digamos esta, que tuviéramos el menos 4, menos 5 por acá, este puntico, y el puntico 2, 4, 2, 4 por acá. Estos dos puntos definidos. Listo, esos dos puntos definidos, solamente por esos dos puntos pasa una sola recta. Entonces ya podríamos analizar mucho más a profundidad esa línea que también tiene una ecuación, obviamente asociada con una ecuación lineal con dos variables. Pero entonces, cuando se tengan dos puntos, en esos dos puntos solamente pasa una línea recta. Entonces vamos a analizar qué pasa. Hablando ya, recuerden que la M es lo dependiente, entonces las gráficas, todas las gráficas que se asemejen a esto que tenemos por acá de primero, a esto, es decir, una pendiente positiva, algo así, estoy como que así, pendiente positiva, ahí me dice M mayor que 0 es pendiente positiva. Todas las líneas que tengan esa inclinación, así en ese sentido, pues es una pendiente positiva. En este segundo plano cartesiano pequeñito, es una indicación de que es una pendiente negativa, M menor que 0, entonces es un componente negativo, líneas con pendiente negativa. En esta tercera parte, miren lo que pasa con la línea azulita que estamos analizando, es paralela al eje X. Entonces ahí podríamos considerar que la pendiente es igual a 0. No importa dónde esté esa línea azul, puede estar más arriba, más abajo, pero si es paralelo al eje X, pues estaríamos diciendo que la pendiente es 0. Y en este último plano cartesiano que tengo aquí dibujado, miren que la línea azul está paralela al eje Y. Lo contrario que la anterior, está paralela al eje Y. Entonces, ahí podríamos decir no existe pendiente. Vamos a decir y vamos a concebir que la pendiente no existe. Entonces es como si tuviéramos, mira, con este esfero. Entonces podríamos tener aquí negativo, 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 aquí es 0, ahora aquí es positivo, 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 positiva, la pendiente positiva, positiva, y aquí no existe. O podemos devolvernos. Podemos considerar que esto es positivo, 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 llega aquí a ser paralelo al eje X o la horizontal es pendiente 0, sigue, ahora es negativo, 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 llega a ser paralelo al eje Y, sería que no existe la pendiente y así sucesivamente. ¿Ok? Son todas esas, recuerden que hay infinidad entonces de líneas, pero esto nos va a ayudar a indicar. Hay otro concepto que podríamos decir, voy a borrar aquí un momentico estas flechas acá arriba, listo, es cositas como estas. Si tiene pendiente positiva, vamos a tomar que eso es una recta creciente. Creciente, porque a medida que avanza en X, el Y también va creciendo. Podríamos decirlo así o tomarlo de esa manera. A medida que avanzo en X, también avanzo en Y positivamente. Lo que no pasa con la siguiente, es decreciente, porque a medida que avanzo en X, voy disminuyendo el valor en Y. Va disminuyendo. Entonces, ahí la pendiente se vuelve negativa, es negativa y entonces va decreciendo. En las dos que siguen, podemos decir que es constante. La primera es una constante con respecto Y, con respecto a Y, y la segunda con respecto a X es una constante, pero podríamos decir que después se compara con la horizontal, entonces es paralela al eje X como hemos dicho, y la otra sería vertical, que las verticales o paralelas al eje Y es que no existe la pendiente. Entonces vamos a volver al ejemplo que teníamos. Ahí teníamos escrito los puntos que teníamos. Era
menos 4 menos 5 y 2 con el 4. Pero entonces, ¿qué analizamos ahí? Pues es una línea recta creciente, por lo que les decía, va avanzando en X y va avanzando Y, a medida que avanza en X, avanza en Y, creciente, también va a tener o va a generar, o ya podríamos ir reconociendo que va a darnos una pendiente positiva. Los puntos eran menos 4, menos 5, y el punto B, podríamos decir el punto B, puede ser el 2, 4. Voy a marcarlos acá, el menos 4, menos 5, y aquí el 2, 4 sería por acá. Listo, pues. Entonces, ¿cómo hallaríamos la pendiente? Pues empieza a aparecer esta formulita, que realmente lo que dice es restar y, restar x, aparece la m, que es como definimos la pendiente. Pero entonces, ¿cómo puedo hallar la pendiente de la recta con esa fórmula? Voy a hacerlo aquí rápidamente. Entonces, si me dan dos puntos como aquí, o la gráfica, yo logré sacar los dos puntos, yo podría considerar hay dos parejitas de números, entonces yo podría bautizarlos. Si yo quiero, puedo decir este punto B, puedo decir que es mi primera pareja, entonces este componente lo voy a llamar x sub 1 y este segundo componente lo voy a llamar y1. En la otra, entonces, yo lo puedo llamar acá x sub 2 y este y sub 2. Entonces, utilizando la fórmula me daría, entonces, m es igual. Me están diciendo y sub 2. ¿Quién es y sub 2? En este caso es menos 5, entonces coloco menos 5. Menos, este menos siempre va a estar, este menos es el de la fórmula. Entonces, le tengo que restar al y1, pero ¿quién es y1? Ah, 4, entonces coloco 4. ¿Ok? Ahora voy con los componentes en x. Entonces, componente x sub 2 es menos 4, entonces aquí tengo menos 4 y el componente menos, aquí es menos el componente 1 en x, que sería un 2 acá. Listo. Aquí me tengo que tener simplemente a las operaciones entre números enteros, entonces tengo menos 5 menos 4, aquí me daría menos 9 sobre menos 4 menos 2 me daría menos 6. Nos dio un fraccionario, entonces miramos si se puede simplificar. Si lo simplificamos, podríamos, primero en ley de signos, podríamos hacer una ley de signos ahí, entonces menos por menos me da más, o sea que me va a dar una fracción positiva. Y podríamos sacar tercera, entonces tercera de 9 sería 3, tercera de 6 sería un 2. Quiere decir que la pendiente nos dio 3 medios, ¿ok? Esa pendiente nos dio 3 medios. Las pendientes pueden dar un fraccionario, un decimal. Si yo pasaría esto, si lo pasara a decimal, pues estaría 1.5 o 1,5. Pero entonces sería mejor dejarlo, digamos, en fracción. Pero pues nos puede dar un número entero, claro que sí. O aquí nos dio una fracción impropia, pero nos puede dar también una fracción propia. Es decir, que el de arriba es menor que el de abajo. Pero nos dio en este caso, en esta oportunidad, 3 medios. Entonces vamos a analizar cómo entendemos ese 3 medios. ¿Ok? ¿Cómo entenderlo? Entonces recordamos los puntos, el punto A lo llamamos menos 4, menos 5, los voy a señalar, menos 4, menos 5, que es por acá, este es el punto A. Y el punto B es 2, 4, que sería este el punto B. Ok. Y está la fórmula. Dado esos puntos, podríamos analizarlo de la siguiente manera. Recuerden que esto que está acá es X y esto que está aquí es Y. Entonces mire lo que pasa con los X. En X podríamos decir que hay esta formulita realmente lo que nos hace es resta de Y, es entre esas dos Y, ¿cuántas unidades hay? Entonces, podríamos analizarlo de la siguiente manera. Tenemos menos 4, miren, menos 4 en X. Vamos a analizar las X, que sería en nuestra parte de aquí abajo. Aquí abajo. Tenemos un menos 4, digamos. Un menos 4 que estamos aquí en X, este es menos 4. Y tenemos que llegar hasta 2, el 2 en X, mírenlo acá. Esa longitud de menos 4 a 2, si contáramos las unidades aquí, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades ahí de menos 4 a 2. Y como el componente de abajo es, aquí abajo tenemos, en el denominador tenemos que son las X, podemos colocar también, esa es otra manera de verlo, hay 6 unidades.
¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Voy a hacerlo en color verde. ¿Qué pasa con los Y's aquí, de estas parejitas? ¿Qué pasa? Entonces, ¿dónde está menos 5? Menos 5 está aquí, mire, menos 5 en Y está aquí. ¿Y dónde está 4? 4 está aquí. ¿Ok? ¿Cuántas unidades habrá de menos 5 a 4? Entonces acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades. Hay 9, entonces podemos colocar acá 9. Nótese que aquí yo lo que hice fue de menos 4 me fui hasta el 2. O sea, digamos que avancé es verlo positivamente, positivo. Y para el caso de Y estaba en menos 5 y tenía que ir hasta 4. Entonces de menos 5 hasta 4 también era positivo. Lo tomo positivo, por eso aquí tanto el 9 como el 6 están positivos. ¿Ok? Al final me tiene que dar... Ah, bueno, esto me dio positivo. Bueno, perdón, aquí está. Quiere decir que al simplificar esto, pues tercera de 9 me da 3 y tercera de 6 me da 2, como vimos en la anterior diapositiva. Entonces aquí al simplificarlo me dio 3 medios. Pero bueno, otra vez, estamos haciendo unos procesos, estamos viéndolo de otra manera, pero ¿qué con eso? Pues mira lo que se genera. Lo que les decía de menos 4 a menos 2, mira dónde apareció. De aquí hasta acá está 6, ese 6 en X, o sea, hay 6 unidades, en este triangulito que se forma acá hay 6. ¿Y dónde está el 9? Pues de aquí, este punto hasta aquí, acá hay 9 unidades. Se formó, fue un triángulo rectángulo. Realmente esto tiene mucho que ver también con lo del teorema de Pitágoras. Entonces, se formó un triángulo rectángulo. Esto también lo que habíamos visto de distancia entre dos puntos, aquí también puede estar metido ese concepto, podemos relacionarlo con ese concepto que vimos. ¿Dónde podemos ver esa simplificación acá? Entonces me dio ahora 3 medios. Pues sí, también yo podría generar un triangulito. Mira el triangulito 3 medios, es decir que en X tengo 2 unidades y en Y hay 3 unidades. Aquí se ve muy claramente el triangulito que se formó y que podemos también interpretar. ¿Ok? Entonces está dado así, es una razón entre dos, o un cociente entre dos valores, Y en el numerador y X en el denominador. Sigamos. Bien, entonces para que usted pueda hallar la pendiente, puede ser que le den los dos puntos en el plano cartesiano, puede que le den a usted una gráfica, también en el plano cartesiano, o podría que le den una tabla de valores. Hasta el momento no hemos hablado de tabla de valores, pero entonces vamos a mirar rápidamente esto. Entonces, pueden que le den a ustedes dos puntos en el plano cartesiano. Entonces, digamos que a usted le dieron el punto C, menos 2, 0, y el punto D, 1, 6. ¿Qué hacemos? Pues simplemente recordamos la fórmula, resta de Y, resta de X, listo. No importa cómo lo cojamos, entonces, bueno, la pendiente en este caso sería, si yo quiero, este va a ser mi Y2, entonces podría ser 6 menos 0, este menos este, como en X sería este menos este, entonces aquí sería 1 menos, recuerden que este es el de la fórmula, pero miren lo que sucede acá, acá hay un menos 2, entonces aquí es obligatorio que yo coloque el menos 2 entre paréntesis, ok, para no cometer errores de signos. Esto aquí es igual, 6 menos 0, pues es 6, y aquí tendría, si elimino paréntesis, me quedaría 1 más 2 realmente. Por ley de signos, menos por menos da más. Se me queda convertido ese menos 2 porque le tengo que restar, me quedan 1 más 2. Esto que sería igual, sería 6 sobre 3. Y aquí podríamos simplificar. ¿Y cuánto da 6 dividido 3? Pues un 2. Quiere decir que la pendiente, dado esos dos puntos, el C y el D, la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos sería 2. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué sucede si me llegan a dar una gráfica? Ya no dos puntos, sino que me llegan a dar una gráfica. Ya la miramos, listo. Digamos esta gráfica. Es mucho más complicado, es más complejo porque no siempre puede uno obtener números de pronto enteros. Entonces ahí tenemos que con lupa detallar dónde puede encontrar
dos punticos, o sea, exactamente dos puntos. Entonces digamos que yo creería que aquí hay un punto, este punto de número entero, lo voy a sacar acá, digamos, llamémoslo el punto E, es el punto 3 en X, 4 en Y. Y el F que puede ser, entonces busco otro punto, puede ser este de acá. Este tiene componente X1 y en Y menos 4. Ahí cuando nos dan la gráfica, usted ya puede relacionar que, bueno, esa gráfica tiene pendiente, esa línea está inclinada así, entonces la inclinación me está diciendo que tiene pendiente positiva. ¿Listo? Entonces, si tiene pendiente positiva, pues el M me tiene que dar un número positivo, ya sea entero o puede ser un número fraccionario, no importa. Voy a hacer el proceso, entonces sería resta de Y. Entonces yo puedo restar 4 menos 4, mire, porque tengo que restarle un número negativo. Y en el denominador, los componentes en X, entonces sería 3 menos, acá si no hay paréntesis porque el 1 está positivo. Entonces me queda m es igual 4 menos 4, o sea, realmente eso es 4 más 4 sobre 3 menos 1 me da un 2. 4 más 4 aquí obtengo un 8 sobre un 2, es decir que la pendiente es igual a 4. La pendiente es 4. Aquí donde podemos ver ese 4, si lo pasamos y lo relacionamos con el triángulo que vimos, pues mira, si aquí avanzo 1 en X, aquí podría estar avanzando 4 en Y. Mira el triangulito, ¿ok? O sea, esto lo podemos relacionar así. Podemos decir que 4Y, 1 en X. Podríamos también verlo así, para que me entiendan. Ya saben que esto es Y, esto es X. Obviamente, aquí no estamos relacionando nada de esto con ángulos. Sí, y esto obviamente lo podemos relacionar con ángulos, esas inclinaciones, pero ya pasaremos al campo de la trigonometría, que es con razones trigonométricas, eso, pero aquí esto es un abrebocas para cuando lleguemos a ese concepto. Pero entonces aquí, mira, acá hay 4 por este lado, aquí hay una unidad. Este es el triangulito que se puede relacionar con esta gráfica y acabamos de encontrar que la pendiente es positiva y es 4. ¿Ok? Ahora sí viene lo que les decía bueno, nos van a dar es una tabla. Ya hemos visto gráficas, ya hemos visto cuando nos dan puntos en el plano cartesiano. ¿Qué pasa? Si nos dan entonces una tabla de valores. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nos den una tabla de valores porque no todas las tablas de valores que se nos pongan ahí delante nuestro va a ser una línea recta. Es posible que, ya sabemos que en el plano cartesiano no solamente se grafica en línea recta, sino que puede haber una curva o una parábola, bueno, en fin. Entonces sí podemos detallar, ahorita pues esta tabla pues sí tiene que ver con una línea recta, pues obviamente ya estamos preparados, estamos trabajando eso, pero podríamos darnos cuenta de algo. Entonces, ¿de qué? Si yo me detengo a ver la columna de las X, mira, acá tengo un menos 2, de menos 2 a 0. ¿Cuántas unidades hay de menos 2 a 0? Ah, pues hay 2. Entonces podría decir que de aquí a acá hay un más 2, es decir, 2 unidades. Listo, pero de 0 a 2, ¿cuántas unidades hay? De acá a acá. Oiga, también hay un más 2. Entonces vea pues. Y de 2 a 6. Bueno, ahí no está. Ah, no. Ahí hay un 4. Hay un más 4. Se le sumó 4. Listo. Por ese lado, digamos que en el X listo. ¿Qué pasa en el Y? Debería ocurrir algo muy semejante a lo que hicimos en X. Pero entonces mira lo que pasa aquí. 8 a 6. 8 a 6. Pero de 8 a 6 lo que pasó fue negativo. Disminuyó 2 unidades. Pero de 6 a 4, ¿qué pasó? Ah, pero de 6 a 4 también disminuyó 2 unidades. ¿Y qué pasó de 4 a 0? Disminuyó 4 unidades. Miren que acá ocurre algo curioso y que se puede relacionar con lo que hemos visto también. Aquí en X fue aumentando, fue aumentando, fue aumentando, 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 aumentando. En cambio el Y fue disminuyendo, disminuyendo, pero hubo unas mismas unidades, ¿sí se dan cuenta? Más 2, acá menos 2, más 2, menos 2, más 4, menos 4. Eso me va a representar una línea recta. Pero en este caso, como X va aumentando, digamos, o se le va sumando, no, más bien, perdón, va aumentando, se va aumentando valores.
más 2, más 4, más, se está aumentando, cada vez que se avanza se está aumentando, en cambio Y va disminuyendo. Entonces, está ocurriendo, lo que me está queriendo decir es que es posible que haya una pendiente negativa, ¿ok? Si tanto X como Y hubiera aumentado casi proporcionalmente, hubiera sido una pendiente positiva. Entonces, voy a hallar la pendiente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a escoger, acá realmente hay 4 puntos, 4 parejitas de puntos. Entonces, puedo escoger las que yo quiera. Digamos que yo quiera escoger este primer renglón, perdón, este primer renglón, y el último si yo quiero. Estos 2 puntos, voy a escoger esos 2 puntos. Los puedo escribir, digamos que el punto A es el menos 2,8 y el punto B sería 6,0. Lo mismo, la fórmula. Resta de yes. Entonces voy a restar este si le resto el de allá. Entonces podría ser 8 menos 0. Listo. Y como cogí de esta parejita A, de este punto A hacia el B, también tengo que verlo ahora, pero con el componente X sería este menos este. Entonces sería menos 2 menos 6. ¿Ok? Ya haciendo números enteros, entonces tendría 8 menos 0 sería 8. Y menos 2 menos 6 daría menos 8. ¿Ok? Eso se puede simplificar. Entonces, ley de signos, porque mire que aquí en el numerador está positivo, más por menos da menos, o sea que la pendiente me va a dar negativa. Y 8 dividido 8 pues me da 1. Aquí con esto acabamos de hallar que la pendiente es menos 1. Es decir que sí teníamos razón de que mientras uno aumentaba el otro disminuía, o sea que la pendiente era negativa y nos dio un número entero menos 1. ¿Ok? Acabamos de hallar la pendiente cuando me dan una tabla de valores. Listo. Si miramos eso, voy a escribir aquí, la pendiente nos dio menos 1. Vamos a mirar qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo que ocurre? Perdón. Entonces en la tabla de valores teníamos 4 puntos. ¿Listo? Pero ¿qué puede ocurrir? Pues, ¿cómo hacemos para realmente mirar ese menos 1? Podríamos, si nos dan una tabla, podríamos hacer la gráfica. Entonces, bueno, aquí no tengo el 8, entonces, pero mira, componente en x menos 2, 8 más o menos sería por aquí. Vamos a ver si coincidimos por aquí. Ok. Tenemos la parejita, este segundo renglón, tenemos una pareja que es 0, 6. ¿Dónde es 0, 6? Entonces, en 0 en x, 6 en y, sería por acá. Exacto. Tenemos la parejita 2, 4. 2 en x, 4 en y. Ay, Dios, aquí. Y tenemos la parejita 6, 0, que sería 6 en x, 0 en y. ¿Ok? Mira, ahí tenemos, bueno, 3 punticos de esa tabla. Estos tres los graficamos en el plano cartesiano y obviamente por ahí tiene que pasar una línea recta. Bueno, un poquito descachado. Bueno, ahí está. Esta es la línea recta. ¿Ok? ¿Y qué pasa con lo que analizamos de las inclinaciones? Que tiene pendiente negativa. Ahí está, menos 1. ¿Listo? Y el triangulito se podría dibujar acá si se quiere. Acá, mire. Acá. Podría ser acá. ¿Ok? Podemos ver eso. Que a medida que avancé en X una unidad, miren que disminuyó una en Y. Entonces ahí está lo de la pendiente negativa. Entonces, ¿qué nos resta por hacer? Lo único que nos resta por hacer es practicar. Practicar esto. Aquí les coloco una serie de ejercicios que se pueden desarrollar. Tiene que ver con hallar la pendiente de la recta. El primer punto pues hay 2 ejercicios, nos dan 2 puntos en el plano cartesiano. Entonces ya saben que con esos 2 puntos, por ahí pasa una línea, ya podemos irlas imaginando y con la formulita podemos hallar la pendiente. En el punto 2 dan gráficas, tenemos gráficas, ahí no es tan claro, digamos, pero vamos a utilizar los ejes, que también por donde se cruzan con los ejes hay un punto. Entonces también vamos a encontrar las pendientes de la recta graficada en esos planos. Y en el tercero pues nos dan una tablilla, una tabla de valores, y es encontrar la pendiente de la recta que se asocia con esa tablita. ¿Ok? Sí, la invitación realmente es a que se metan en el cuento, que practiquen,
porque esto nos va a ayudar demasiado en lo que viene a continuación. Entonces, los próximos cuestionamientos que ustedes se tienen que hacer es, bueno, ¿qué pasa si tengo la pendiente y un punto? ¿Puedo graficarlo? O sea, si yo tengo un puntico en el plano cartesiano y me dan la pendiente que sería como una inclinación, ¿será que eso lo puedo graficar o me hace falta algo? Ok, ok. Otro cuestionamiento que podrían hacer desde aquí sería ¿cómo puedo sacar los intersectos con los ejes si no tengo gráfica? ¿Será que si me dan de pronto dos puntos y yo, ¿cómo los puedo hallar? ¿Cómo puedo hallar esos intersectos? Eso casi sería lo próximo que viene. Otro cuestionamiento podría ser ¿cómo puedo descubrir la ecuación de la recta conociendo la pendiente de un punto? Entonces lo que les decía, tenemos que llegar a eso de la ecuación de la recta y que nos den una ecuación de la recta, una ecuación lineal que se asocie con la recta y que ahí podemos hallar la pendiente, que podemos hallar los intersectos, que podemos hallar varias cosas dependiendo de los elementos que nos den. Entonces a ese punto tenemos que llegar. Espero que este video les haya eh, abierto un poco más esa mente para que entremos en esto de ecuaciones lineales con dos variables y ya mezclándolo con lo de plano cartesiano. Entonces ya saben que cualquier inquietud pueden escribirme al correo Pilomat, también invitándolos a ver otros videos de otros temas que hemos subido al canal de YouTube Pilomat y ya, es practicar, la invitación de practicar y que logren entender y comprender mucho más este tema. Entonces, no es más, hasta luego.